Saludos amigos, buenas noches. Ya estamos en elecciones 2024, iniciando la semana. Gracias por permitirnos llegar a todos ustedes. No importa el lugar donde se encuentren, aquí estamos y llegamos como Super TV 55 a través del sistema de cables y nuestra plataforma digital que nos permite una comunicación. No importa el lugar del planeta Tierra donde se encuentre, si hay internet, ahí estamos nosotros como Super TV 55. Elecciones 2024. Esta noche Ignacio Guerrero, Javier Jiménez, estará también Juan Angomás. Un equipo el cual estará debatiendo, estará analizando, comentando sobre los principales hechos políticos ocurridos en las últimas horas en Santiago, el país. Hoy tenemos un plato fuerte que compartir con todos ustedes, amigos que nos siguen a través de este canal. Ignacio Guerrero también estará con su cápsula y estará acompañándonos durante esta jornada del lunes 24 de julio, año 2023. Hoy, pues también tendremos la presencia a través del video en su participación en el día de ayer de Soraya Suárez, que es diputada de la República Dominicana, de la circunscripción número 3, provincia Santiago, Partido Revolucionario Moderno. Nos vamos también con el sondeo. Estaremos recibiendo llamadas, estaremos escuchando las opiniones de la gente, los comentarios sobre los políticos más incumplidores que hay. Y hay de todo, hay de todo. En Visión Política, en el día de ayer estuvo Soraya Suárez y extraemos un corte de su participación para compartirlo con todos ustedes, amigos televidentes. Estaremos en el sondeo telefónico, es decir que hoy no se puede perder el programa porque está concebido, está diseñado para que usted no se lo pierda. Vamos a dar las buenas noches a nuestro compañero en esta noche del lunes, Ignacio Guerrero. Buenas noches, ¿cómo está usted, Francisco? Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Todo bajo control? Yo no sé de quién, pero está bajo control. Una campaña electoral que el pasado fin de semana tuvo intensa. Sí, sí. Aflora la violencia verbal y se percibe que va a ser dura, Franco. De verdades. Va a ser dura, de verdades y de mentiras. Y de mentiras. Hay reacciones de la oposición hoy a las declaraciones del presidente, quien dijo que por cada mentira le va a responder con 3 verdades. Vamos a esperar. Y le responde entonces el del PLD. El PLD le responde hoy que él es un mentiroso. Que él es un mentiroso. Hay una encuesta reciente de la RCN que... Ay, sí, hubo varias encuestas. Hay muchos datos importantes, pero vamos a analizarlo más adelante. Pero vamos a compartir las cifras esenciales. Así es. Vamos a dar la bienvenida a los amigos televidentes. Gracias por acompañarnos. Esto es Elecciones 2024 que ya arranca. Pero Abinader le renunció No solamente hubo respuesta del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, también a la Junta Central Electoral le respondió Guido Gómez Mazara, porque ellos no van a llevar las primarias del PRM hasta ultramar. Guido Gómez se fue a África. ¿Usted se acuerda del apartheid? Sí. Era una lucha contra el racismo. Contra el racismo. País de negro gobernado por blancos. Dice Guido Gómez que los dominicanos ausentes se le va a aplicar una especie de apartheid. Sí, porque dice Guido que ellos son buenos para remesas, para recursos, pero que para eso no. Y entonces él estaba contando con la diáspora. Ahora él tiene razón en el sentido que nada más se toman en cuenta para las remesas. Sí, pero la Junta Central Electoral ha justificado y dice que es insostenible
económicamente hablando. Pero la Junta recibe muchos recursos de las remesas, porque de las remesas se pagan muchos impuestos. Es así. Y de los impuestos se le da a la Junta Central le da una millonada. No, Entonces esos dominicanos hay que tomarlo en cuenta. Y los partidos se desbordan en cuanto a y sería que Guido tiene tanto apoyo en Estados Unidos. Yo no creo que sea decisivo. No, eso sí, no es decisivo. sí, yo no sé si en Estados Unidos, porque tú sabes que él no va con frecuencia a Estados Unidos. No puede ir. Ah, no puede ir. Sí a Europa, sí lo hemos visto en otras partes. En otros escenarios. En otros escenarios. Pero tú sabes que es significativo el que tú puedas decir, mira con qué yo cuento. Si tú sacas 50.000, 75 votos, son 75.000. Y eso te da un poder de negociación. Claro, hay que tomarlo en Y cuenta. supongamos que haya una segunda vuelta. Y si tú le sumas lo de Ramón Alburquerque, Exacto. que es el más lento de los tres, ¿verdad? Pero es el más intelectual. El más intelectual. Sí, el más Y intelectual. el que más críticas acérrimas hace al gobierno. No es fuerte. Ay. ¿Viene para el programa? El jueves. Ramón Alburquerque. Guido. Porque si es Ramón Alburquerque hay que prepararse. Ese es un fusil. No. Pero y se para de la entrevista. No, él se ha ido en dos entrevistas. En dos entrevistas se ha ido. Porque no. Tú sabes que Ramón Alburquerque fue un niño especial. ¿Ah, sí? Sí, un niño especial. Y se sometió a unos estudios, a una evaluación. Y él superó. Y déjame decirte, él tiene un manejo científico de la política. No, de que uno de los grandes intelectuales de este Pero país. él fue un niño especial. Oh, mira eso, no sabía. Sí, fue un niño. Date Yo cuenta, sí veo como date cuenta en el rostro. Él nació con el labio hendidos. Date cuenta en el rostro que no es normal. Eso fue a base de tratamiento que lo llevaron hasta ahí, pero cuando era muy niño eso era pronunciado. Sí, él fue un niño especial. Y ha llegado muy lejos. No, un cerebro, como dicen ahí, utilizando una expresión. Inclusive le hacían bullying. En aquella época no se utilizaba ese término. Sí, pero él fue tratado a nivel inclusive representantes de la Iglesia Católica, monjas, fueron las que asumieron su cuidado. Las monjas asumieron su cuidado y le dieron fe, le dieron esperanza y él se llevó de las monjas y logró superar porque vivía en una situación difícil. Pero bien, en la actualidad, don Fran, hay una encuesta de RC Media, dice que el 65.5% de la población aprueba la gestión de Abinader. El 57.1% votaría si él se reelige. Y el 60% está de acuerdo que él se reelija. Son datos que la oposición debe manejarlo. En esa encuesta hay una disminución del Partido Revolucionario Moderno. De 0.2% baja el Partido Revolucionario Moderno. Moderno. Por encima del partido. Bajó el partido. ¿Qué pasa con la oposición en esa encuesta? Leonel Fernández tiene 23 puntos por ciento. Ahí sube Abel a un 22.9. ¿Abel subió? A un 22.9, se acerca ahí a... ¿Y cuánto estuvo el anterior? ¿Estuvo como en 11, 12, no fue? 11.8. Sí. Y subió a 22. Es extraño ese... Puede estar celebrándolo. Es extraño ese párrafo porque él asumió el control de su candidatura. Entre la otra y esta más reciente, le han renunciado más gente. No, y entonces él es quien asume su candidatura. Él es jefe de campaña y todo. Sí, o sea, debe estar celebrando. Ahora le renunció el director operativo, tal vez va a asumir también esa función. Pero es importante que los dirigentes de los partidos, los aspirantes a posiciones, sepan que eso es un retrato del momento y que como elemento científico, como herramienta científica para que lo evalúen. Y tendría que ver la marcha que él hizo, la capital. Es posible. Eso crea... Porque eso crea una percepción. Un impacto. Y crea impacto. Es posible, bueno, tiene razón ahí. Es posible que esa marcha que no se le puede quitar, que fue masiva. Claro. Es más, el PLD sorprendió, porque nadie esperaba que iba... En República Dominicana no hay espacio para lo que decía la exgobernadora Aura Toribio de que se concentraron 100.000 personas. Quizás 100.000 personas es muy difícil. Acuérdese de aquellos mítines que hacía Peña Gómez, que hacía Balaguer y Juan Bosch,
Juan Boy hizo un meeting aquí en el área monumental que la fila iba hasta la circunvalación, Baracoa, La Joya. Y sin embargo, ahí no podía hablarse de 100.000 personas. Y eso eran mítines de verdad. Así es. Porque las concentraciones y las marchas han ido perdiendo terreno, porque las redes son las que están siendo más utilizadas. Pero ahí están las cifras, que lo estudien, que lo evalúen. Y siempre es importante que los partidos y los candidatos se apliquen un FODA. No, y económicamente eso sale por todos los cuartos del mundo. Ese es otro hacer elemento. una concentración de ese tipo. Eso se encareció demasiado. Sí. Sobre todo en esta época donde el clientelismo y toda gente se mueve por dinero. En aquella época estaba el militante por amor, Así es. por identificación con los principios del partido. Eso ha ido desapareciendo, la gente hay que darle dinero. En la marcha que hizo Fuerza del Pueblo en la capital, que fue buena también, hicieron una encuesta para los canales de televisión de la capital y decían a una gente, nada más me dieron 500 para caminar la capital entera y todo cansado. Ellos hicieron dos, el Día de la Mujer y el Día del Trabajador. Sí, y fue buena. Las Pero dos la fueron gente buenas. dijo, me dieron 500 pesos, pero tuve que andar la capital entera. En la segunda participó el líder del partido. El líder. Sí. Pero esas encuestas que están saliendo a flote, usted sabe que hay una frase importante en las encuestas y es que una pregunta incorrecta conlleva una respuesta incorrecta. Sí, porque te puede inducir también. Porque Las se mismas induce. preguntas te pueden inducir. Si yo le hago una pregunta a usted incorrecta, usted me va a dar una respuesta incorrecta. Por eso, Por tanto, los resultados no son confiables. hay que tomar en cuenta cómo los partidos estarán manejando las encuestas que estarán haciendo internamente. A nivel interno. Con los Que precandidatos. dicho sea de paso, la Junta Central Electoral ha dicho que solo los partidos Que manejen ellos su asunto. pueden dar los resultados. Solo los partidos. La otra controversia del fin de semana fue la depuración de los candidatos. La lista del PRM. Es inconstitucional que se envíe una lista a la embajada de Estados Unidos o de cualquier otro país, porque eso es competencia de los partidos políticos, tienen que aprender a resolver su problema. Yo lo decía la semana pasada. Si hay narcotraficantes en los cargos, en las posiciones hoy, y si vuelven candidatos vinculados al narcotráfico, es culpa de los partidos. Claro, claro. Ellos quieren lavarse las manos, Exacto. curarse en salud. Y ya vimos las críticas que está haciendo uno de los Castillos. Porque que esos señores... Oye, Pelegrín. Claro, claro. Y tiene razón. Tiene razón. Y yo lo decía la semana pasada y encontré algunas respuestas ahí en contra, diciéndome que no, que ellos podían hacerlo porque el partido... Y yo, no, oye, No, eso señores, viola la es Constitución, injerencia, es viola la injerencia. Constitución y viola las leyes electorales y políticas. Pero la Junta Central Electoral debió manifestarse en contra de esto Es que la Junta Central ha sido irresponsable también. desde hace tiempo. Porque la Junta Central dice que nada, claro que tiene que ver. Ahora sí se aplica esa depuración en Santiago. Hay algunos diputados que están asustados. ¿Usted cree? Sí, porque lo van Pero a depurar. Van a pasar por la Procuraduría lo acusó a ellos y sin embargo no ha hecho nada. Pero la embajada sí. Ajá. La embajada sí, ese no puede. Pero que si no, En Santiago por lo menos hay 3. si no son casos relacionados con Estados Unidos no pueden hacer nada, entonces. No porque está relacionado con Estados Unidos. Ah, bueno. Porque es del narcotráfico. Pero el que recibió beneficio. Y de por lo menos hay 3 de Santiago. 3. Que están vinculados a narcotráfico y a la falsificación de documentos. Que en Estados Unidos eso es grave. Sí, sí. En Estados Unidos eso es un expediente criminalizado. Y para que usted vea, mire, hay otro también ahí que tuvo algunos problemas con esto de unos terrenos por los predios de Buen Hombre, en Ensenada, Bueno, eso fue en Punta Rusia, en Punta Rusia. que utilizó la fuerza pública sin autorización de un juez, Atento al poder de él. atento a su poder como legislador. Sí. Y eso también fue una violación a la ley. Es un abuso de poder contra una ciudadana. Posterior a esa situación, una de las personas que enfrentó a ese diputado apareció muerto. Sí, sí. Sí. O sea, apareció muerto. Todo el mundo dice, acá, pero si estaba enfrentado con él y aparece muerto, pues hay que investigarlo. Y él se molestó por eso. Sí, ¿no? Y salió dando declaraciones junto a sus abogados y presentaron el informe que hizo el INASIF. Pero en una investigación, por muy atrasada que sea, si una persona que tenga un conflicto con uno y aparece uno muerto, la pregunta clave, la primera pregunta en una investigación, ¿a quién beneficia o a quién perjudica la muerte?
y con quién usted estaba enfrentado, entonces ahí procede la investigación, independientemente de que sea inocente o que no tenga nada que ver con la muerte, pero procede la investigación. Y no puede ponerse guapo, porque fue un conflicto en el que ellos protagonizaron por unos terrenos que, repetimos, utilizó la fuerza pública sin una autorización de un juez. Y eso es una violación a la ley. Que la semana pasada estuvo el esposo de una diputada de La Vega, una que está involucrada también en estos hechos de haberse alimentado de dinero del narcotráfico, dinero ilícito, junto con su hijo, que es regidor en La Vega. Y su esposo. Bueno, su esposo estuvo en la Procuraduría la semana pasada por amenazas a tres comunicadores. ¿Entiendes? O sea que profundiza más la situación todavía, porque es otro de los casos que está todavía. Ahora, lo que no entendemos, ¿por qué los partidos de oposición se oponen a la depuración? Ahora, lo que los partidos de oposición tienen razón es que no debe intervenir ninguna embajada. Ahí yo estoy de acuerdo. Porque eso es una intervención en los asuntos internos. Sí, pero eso es querer vender aún más la transparencia, porque hasta ahora es el partido que más ha sonado con temas de esta índole, con escándalos de esta magnitud. Y un escándalo que se va a despertar esta noche. ¿Esta noche? Ay, 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 ay. Pero cuénteme, yo no te he enterado de eso, ¿qué es lo que hay? Vamos a esperar a la noche. Ajá. Vamos a esperar a la noche. Pero es una orejita, no sé así. Pero hay un escándalo fuerte que lo van a presentar esta noche. ¿Ah, sí? Sí. Y digo esto porque hay funcionarios del gobierno que se han visto envueltos. Ha habido una diferencia en el sentido de que en este gobierno, por lo menos, lo de Valencia. Por lo menos algunos, es el avance de Valencia. Algunos funcionarios han sido sometidos a la justicia y han sido desvinculados, incluidos 2 por decretos. Fíjense ustedes, el presidente de la República ha desvinculado a solo 2 por decretos. Los otros le ponen una licencia, lo dejan ahí, luego han restablecido algunos. Pero usted se recuerda el caso de Salud Pública. Sí. Si hay una persona que se echó arriba a Luis Abinader cuando nadie pensaba que podía ser presidente, fue Plutarco Arias. Así es. Y lo desvinculó por decreto. Y sin embargo anda uno de ellos que también fue desvinculado. Que fue el culpable de lo que le pasó a Plutarco. Claro, anda haciendo campaña. Que fue culpable de lo que le pasó. Y anda con la cúpula dirigencial. Pero si se depura también podía quedar excluido. Pero no fue condenado nunca. Digo, no es que no sea condenado, es que si la embajada ve una pista, lo que sea, va a recomendar, ahora si el partido quiere, ¿verdad? Si el partido quiere. ¿Y qué dirán ellos cuando vieron esa información? ¿O qué dirían? No, están asustados. Están asustados. Están asustados. ¿No sorprendió el partido con esto? Claro. Hay gente que no va a ser candidato. Aquí hay diputados de Santiago que van a ser excluidos de la boleta. Van a ser excluidos. Si se cumple lo que ha planteado el presidente de la República. Porque el presidente de la República ha tomado buenísimas intenciones y muchos funcionarios lo han traicionado. ¿Y lo harán público? Lo harán público, esa es la decisión. Vengan a buscar los chelitos de la inscripción. No se lo van a dar. ¿No se lo van a dar? No. ¿Y por qué no? Dijo Paliza que el pago no significa que será candidato, pero que tampoco se puede devolver ese dinero. Pero yo entendía y leí en días pasados que Paliza había manifestado de que se le iba a devolver el dinero de la inscripción y los documentos que depositaron. A menos que no se utilice el término que usábamos antes, que se recule. Ah, bueno. Pero en principio, Paliza dijo que no había devuelta y que el pago de esas inscripciones no necesariamente significaba que eran candidatos. Que fueron unos chelitos, fueron aproximadamente 150 millones de pesos que se recaudó por concepto de inscripción. Es un dinerito que rinde. Claro que sí, un dinerito. Un 1% para nosotros. Ay, muchachos. Con un 1%, ¿verdad? Me pongo más comparón yo. Lo cierto es que la campaña ha subido de tono. Se prevé entonces que este fin de semana, Fran, también va a haber otra confrontación. Pero ¿qué queremos, Fran, en medio de esa confrontación? Nadie me habla de programas, solo de chisme. ¿Qué van a hacer para enfrentar al narcotráfico? Por ejemplo, esta tarde se reunieron, ya terminando el mediodía, el presidente de la República con el comando de la Policía Nacional Interior de Policía, dicen que la criminalidad ha disminuido sustancialmente. La percepción de la gente no es esa. En los archivos del noticiario de Super TV 55,
en los archivos del noticiario de Super TV 55, hay una serie de denuncias que evidencian un crecimiento de la delincuencia en Santiago. Mire, en el sondeo que tenemos esta noche, precisamente se habla de eso, la opinión del apoyo del gobierno y el presidente al jefe de la Policía Nacional. Mire, Que eso es insólito. Es más, el actual director de la Policía Nacional no debió durar un mes ahí en esta posición. sí, pero toda la cuava se la tiran a él. Y él no que traza las políticas. No, porque la situación no es de un hombre, son de estructuras. Porque acuérdense que el día pasado Es el sistema. el ministro del Interior le tiró la cuava a él. Pero el ministro del Interior es un irresponsable también, Mucho más todavía. porque él es el jefe. Él es el jefe. Pero en consecuencia, eso es insólito que a esta altura el presidente de la República mantenga al director de la Policía Nacional, que no ha sido capaz de por lo menos enfrentar a los delincuentes. Y repetimos, no es un problema de un policía, ni de uno, son estructuras, es un sistema, y hay que transformar muchas cosas. Y entonces vamos a ver qué piensa la gente. Debe permanecer. ¿Por qué el presidente ha mantenido a ese comandante? Es multifactorial, como dicen por ahí. Pero hay un tema con todo esto, y es que ellos tienen sus parámetros muy diferentes a cómo se medía antes la delincuencia. Ellos tienen unos parámetros ahí que son, óyeme, con resultados que le están favoreciendo en estos momentos. Pero ahí volvemos entonces a lo que decíamos de las encuestas. En una investigación que usted no aplique los métodos rigurosos científicos, que se manipule una investigación, los resultados no son confiables. Porque es que la investigación, eso es un proceso científico. Y como un proceso científico no puede fallar. ¿Por qué es ciencia? ¿Por qué es ciencia? ¿Por qué es demostrable? Claro. Ahora, si usted se distancia de la ciencia y usted hace una investigación al margen de los métodos científicos, los resultados no son confiables y eso aparenta que esas investigaciones que están haciendo las autoridades no responden a la realidad o no se está aplicando un método realmente científico. Bueno, vamos al corte, seguimos con este y otros temas más adelante, vamos a publicidad, ya más adelante también pues escucharemos los comentarios de Juan Angomás, de Javier Jiménez, Ignacio Guerrero vendrá con su cápsula también y Soraya Suárez que viene por ahí, no se la pierda. La segunda Sonia Mateo. Ay. Volvemos.
Aquí en el canal hay una multiplicidad de programas que hablan de política, Fran. Y Visión Política es dirigida por una política. Así mismo. Del cuerpo y alma, entonces, en Visión Política se cuestionó a Soraya Suárez. Ahí está Marilis Baré, es regidora, que fue aspirante a diputada. Y ahora está aspirando a regidora otra vez. ¿Otra vez? Sí, ya está aspirando a regidora. Ah, pero qué bien. Porque la diputación sale muy cara. Sale muy cara. Entonces, Soraya Suárez estuvo en Visión Política. Sus declaraciones, vamos a compartirlas con los televidentes, fragmentos, ¿verdad? No la entrevista completa. Y luego entonces vamos a analizar lo que ella diga. Adelante, señor director, con fragmentos de la intervención de Soraya Suárez en Visión Política. Eso es efímero, al igual que el poder. Claro. Eso nada más es un año y ya. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Caramba, usted es la cabeza de sus iguales. Él es un diputado igual que usted. Así ¿Me es, entiende? así Usted es. es la cabeza de sus iguales. Y como tal se comporta. Como tal, usted tiene que respetar y apoyar Claro. a sus diputados, como lo ha hecho Pacheco. Por eso ha podido preservar la presidencia más allá. Ahora, con el Senado hay problemas. Esos senadores están sublevados. Bueno. Ojalá se logre un consenso y que, Los senadores, que no haya problemas. Los senadores han querido la alternabilidad que en un momento determinado se iba a dar en la Cámara de Diputados y después el presidente entendió que teníamos que seguir, como dicen por ahí, para qué cambiar de caballo si ya vas en la mitad del camino, ¿verdad? Y van las cosas bien. Con los senadores ha pasado diferente. Mira, yo creo que en el Senado hay mucho ego y poco trabajo. Y lo digo con un sentido de responsabilidad. Mucho ego y poco trabajo. Explíquese, diputada. Por ejemplo, los proyectos más importantes que se han logrado en estos 3 años, se ha logrado gracias al trabajo de la Cámara de Diputados y los diputados. Y no quiero hablar mal de ellos, pero parece que los niveles de preparación no son iguales, por un lado. Todos se creen merecedores de ser y de estar, y lo son, si lo tomas desde el sentido de que son senadores todos iguales también, y fueron electos por el pueblo libérrimamente también. Sin embargo, allí pasa lo que pasa en la Cámara de Diputados. Hay un senador con el que el presidente de la República se siente cómodo también. ¿De qué se le acusa al senador Eduardo Estrella? Por ejemplo, y es muy denigrante eso, para mí como legisladora, de que es tacaño. Caramba, usted no puede medir la capacidad, la calidad, la prestancia que incluso él da en ese Senado por un tema de tacañería, porque nosotros no estamos en un mercado persa. El Congreso no es un mercado persa. Es cierto que desde el Congreso hay facilidades para los diputados y senadores poder ir a sus demarcaciones y resolver situaciones. Pero eso no significa, porque yo vivo relajando, yo digo, en la Cámara de Diputados estamos ahorcados, porque no se da lo que se daba antes o lo que se decía que se daba. No se da para nada, se dan esos temas. Parece que en el Senado pues es mucho más, pero los senadores tienen y cuentan con un presupuesto por ley, que le han llamado el barrilito, ¿verdad? Pero también es un término denigrante porque es un presupuesto por ley, con lo que ellos pueden resolver las situaciones en sus demarcaciones. ¿Qué más pudieran pedir del senador Eduardo Estrella? Bueno, quizás la cercanía, eso sí, que no sé si la tenga o no la tenga, quizás la capacidad de consenso que tiene Pacheco, quizás él no lo tenga, no sé, porque no he estado en sus discusiones internas, sí, hemos tenido comisiones bicamerales, pero en las bicamerales él no está. Pero mire, diputada, tú sabes que usted es una persona que me merece mucho respeto y aprecio. Usted es una mujer política, una diputada de pueblo. Usted y yo sabemos cómo se manejan las masas. Sí, claro. ¿Me entiende? Claro. Lamentablemente las masas no responden a la razón, sino a las necesidades. Y estamos en un año Electoral. preelectoral. No, yo le digo electoral, líder, ya, porque No, ¿cuánto falta? Preelectoral. No, ya estamos ¿Cuánto en la falta? antesala. No, y los partidos políticos Oiga, están tirando a la calle, menos PRD. Exacto. Óigame. Esperando que se terminen de hacer las Mire, elecciones, las elecciones finales de quienes van Mire, a una hermana, boleta. mire, hermana, estamos en la antesala de unas elecciones.
Todos esos diputados, todos esos senadores, al igual que los diputados, quieren su reelección. Sí, claro. Y sabemos cómo que eso se gana. Claro. Entonces, Todo don el Eduardo mundo. Estrella es una persona que yo admiro, respeto mucho, porque es un político que lo adorna muchas prendas morales. Es un hombre que prestigia, Eso es un hombre correcto. íntegro. Pero don Eduardo tiene que saber que debe ser un poquito más suelto. Pero No- ellos no es tienen que- ese presupuesto pero con perdón, que no lo tenemos ni siquiera nosotros. Hermana, ellos conocen su realidad. Ah, que Nosotros está- estamos peor, le voy a explicar por Pero qué. espérese. Porque él es el senador de Santiago Sí. y él no recibe ese presupuesto que yo hemos sabido no que lo los recibe. otros no lo recibe, Oh. que los otros senadores ayudan a sus diputados a realizar y a solucionar ciertas situaciones. Sin embargo, él no lo recibe. Él a nosotros nada más nos da besos y abrazos. Ah, no, O sea, no, pero espérese, es un poco diputada, difícil la situación. diputada, espérese. Sí, así es. Con voz. Bueno, ahí estaba Soraya Suárez, Visión Política de Amarilis Barret, un programa dominical a través de Super TV 55 los domingos en la mañana. Mire, va por una repostulación, Soraya Suárez, y con todo y que el dinero no le alcanzaba para la ropa. No, para comprar 3 libras de arroz a veces. Para comprar 3 libras de arroz y para el vestuario que tenía que y ponerse. a veces si compraba un pintalabio se quedaba el arroz. Pero se invierte mucho en una campaña. Pero se invierte mucho porque se persigue en otro propósito. No yo lo que dijo. La masa no responde a la razón, sino a las necesidades. A las necesidades. La época política de hoy ha distanciado a los dirigentes de las masas. Hablo de dirigentes porque no podemos hablar de líderes en este momento. Hay una crisis de liderazgo en la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Soraya Suárez está procurando la reelección o va por la reelección. Ella tiene una ventaja que es doble, que es diputada y la cuota. Ujú. O sea, tiene una ventaja que en esa circunscripción tiene por lo menos el 40%, como mínimo tiene que ser mujer, hasta un 60%. Y es diputada. O sea, tiene una gran ventaja. Y ahora Magda no va, Ahora, que mujer. ¿cuáles proyectos me ha presentado Soraya que se deje sentir? Ha sido un gallito de pelea. Pero el problema del Congreso no es para pelear, es para usted legislar, para usted fiscalizar y someter proyectos que incidan en el crecimiento de la sociedad y al mismo tiempo en el desarrollo humano. Yo no he visto los proyectos. Nosotros hemos tenido muchos diputados. La ley de partido original, era de Ángel Acosta, me acuerdo. Cuando se aprobó ese proyecto, no fue, bueno, Javier, que está ahí, sabe que Ángel Acosta fue el que comenzó con ese proyecto de ley de partidos, el original. Hubo que esperar 20 años para aprobar ese proyecto y ni la sombra de lo que era. Pero si usted toma ahora todos los diputados que tenemos en Santiago, ¿cuáles proyectos que me evidencien a mí que están representando bien a Santiago? Dígame, ¿usted conoce alguno? No. Bueno, el día pasado hubo un periódico que estuvo publicando Los Mudos, Ajá. o Los Desconocidos, algo así, lo tituló. ¿Usted no recuerda? Sí. De gente que no se le conocía la osa ya. Bueno, ya hoy día hay que ponchar, antes levantaban la mano. Pero tenemos el caso, vamos a poner el ejemplo de Víctor Suárez. En ese mismo periódico que usted se refiere, que dicho sea de paso ya lo vendieron, Sí. ya es de Punta Cana, Sí. el Diario Libre, los Vicini. Óyeme una cosa. No, Eh, Pellerano. Pellerano. No, Pellerano No, están, ¿cómo se Rainieri. Rainieri, ahí, confundí a Rainieri, Hay una ¿sabes? Rainieri que es la vicepresidente ahora. Sí. ¿Qué pasó con Víctor Suárez en ese estudio? Tenía ausencia en un 47% de la sesión. Porque vivía viajando. Debe haber mecanismos. Claro, en el caso de Soraya Suárez asiste. Incluso ha sido secretaria y es una ejecutiva de la Cámara de Diputados. Soraya Suárez ha logrado ascender. Ella tiene buena presencia en Santo Domingo. Pero yo lo quiero que me presente proyectos.
que me recete proyectos, realizaciones, que me digan a mí por qué los ciudadanos de Santiago deben apoyarla para la reelección. Ella es una mujer que no va a rajar pleito, y hasta con sus propios compañeros de partido ha tenido enfrentamientos. Bueno, por enfrentamiento, porque los compañeros del partido entienden que ella apoyó a Abel Martínez y de pronto aparece en el PRM. Sí, Ella salió de una posición de dirección de departamento del ayuntamiento a la candidatura a diputado. Y muchos PRMistas estimaron que ella votó por Abel en las elecciones, por el PLD. Y que Abel le dio su ayudadita por ahí. También, todo eso, pero son especulaciones. Nosotros con las especulaciones somos cuidadosos. Pero lo que sí es tangible, que ella fue una colaboradora de la gestión de Abel Martínez. Ella sí dijo que tuvo que emplearse a fondo buscando recursos porque había un diputado de la actualidad que ha sido mencionado en estos casos ahora últimamente que tenía dinero ahí de maldad. Bueno, si le dieron 30 millones podía hacer de todo. ¿Qué diputaciones que valen esas? 30 millones va para mucho. Sí. Y ese uno solo. Ahí hay otro que usted mencionaba que se cambió de nombre, que maneja banca de rifa, de apuestas. De todo. Ese también fue a base de papeleta. A base de papeleta. Porque eso no lo conocía nadie. Y ese sí es mudo. Cuando usted hace una evaluación de lo que se invierte en una campaña para una diputación y los ingresos de 4 años, no tiene compensación, porque es que no llega. Ahora, ¿dónde es que está la raíz? Donde hay proyectos polémicos, controversiales, igual que los regidores, y Javier fue regidor, cuando se va a aprobar una estación de gas, por ejemplo. Aparece un hombre del maletín. Pero yo no sé lo que va a ocurrir. Entonces todo eso se da. Porque hay muchos que se están arriesgando, muchos regidores se han estado arriesgando buscando una diputación. Que es un error. En esa demarcación 1 hay un grupo de regidores que está buscando un espacio. Van a abandonar quizás algo que ellos pueden asumir mucho más fácil, ¿verdad? Que una diputación, que es mantenerse le ha pasado a como muchos. concejal. Fíjese qué ocurre. Ha habido gente que ha tenido el tránsito de la sala capitular a la Cámara de Dispositivos, como Demóstenes Martínez, Dilexio Núñez. Eso dieron el paso y le fue bien. Ahora no, de la mayoría es a lo menos que le va bien. Es a lo menos. Entonces es un error. Yo le recomendé en una ocasión a una regidora del PLD que aspiró a diputada, perdió, después volvió a una regiduría y es regidora. Yo se lo dije, míralo ahí. Es que la diputación es más complicada. Claro. Entonces aquí hay regidores que porque lo saludan 2 o 3 personas ya se creen líderes. Dicen, no, yo no quepo en Santiago, yo tengo que ir para la capital, yo tengo que... O sea, ese se le mete en la cabeza que porque lo saludan, aquí hay comunicadores que porque lo llaman 5 personas se creen superestrellas, Sí, y no saludan a nadie en la calle. Es así. Entonces todo eso hay que evaluarlo. Entonces, al final, nosotros le auguramos éxitos a Soraya, pero queremos que ella aterrice con proyectos que real y efectivamente se dejen sentir, No haciendo promesa de obra, no, proyectos de leyes. Porque el papel de los diputados no es prometer obras, es legislar, fiscalizar y asumir con responsabilidad el papel de un verdadero legislador. Vámonos a publicidad y ya regresamos con su cápsula. Bueno, vamos allá. Vámonos.
Les recordamos que más adelante estaremos abriendo el teléfono para que usted nos dé su opinión en torno pues al apoyo tanto del gobierno y del presidente de la República, Abinader, al director de la Policía Nacional. Hoy, a propósito, hubo otra vez reunión encabezada por el presidente con el director de la policía, ministro de Interior y Policía, representantes del Ministerio Público y otros, inclusive hasta el asesor en materia de seguridad del presidente de la República, que gana muchísimo dinero, y todavía los resultados no se han visto. La población no lo ha visto, ellos lo están viendo, dando números ahí que Y tanto nadie dinero que acepta. le pagan esos asesores. Es así. Pues vamos, ya usted está listo. Vamos entonces a la cápsula. Ignacio Guerrero en elecciones 2024. La violencia genera más conflictos que lo que puede resolver. La armonía garantiza acuerdos que satisfacen a las partes enfrentadas. Sería interesante que los partidos políticos, sus dirigentes, reflexionen y se guíen por esa sentencia. Anular la violencia para no generar más conflictos y ampararse en la armonía para lograr consenso en la búsqueda de un plan de nación. En el aire, cápsulas, elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. Y con esa sentencia de hoy analizamos la campaña intensa del pasado fin de semana. El debate, la confrontación subió de tono. Leonel Fernández dice que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno vació las neveras y apagó las estufas y que Fuerza del Pueblo va a resolver esos problemas. Abel Martínez Durán del PLD dice que el gobierno ha sumergido a la población en una crisis espantosa y que la impotencia y la desigualdad terminará en el 24 con la victoria del PLD. A esas acusaciones, entonces Luis Abinader le responde: por cada mentira que digan los opositores, vamos a responderle con 3 verdades. Ahí está la confrontación, ahí está la controversia de oposiciones o de opositores y de gobiernos. Para nosotros es importante que el debate se base en ideas y propuestas programáticas. ¿Y dónde están los programas de cada uno de los aspirantes y de los partidos? Todos son discursos aéreos, improvisados, nada concreto. Queremos que se pase de las palabras a los hechos y que las confrontaciones sean en base a ideas y propuestas programáticas que generen confianza en la población por un mañana mejor. La otra controversia es la decisión del Partido Revolucionario Moderno de enviar lista de los precandidatos a la sociedad civil y a la Embajada de Estados Unidos para la depuración de aquellos candidatos o precandidatos que tengan antecedentes judiciales aquí y en Estados Unidos. Eso es una competencia de los partidos políticos. Todos los partidos políticos deben depurar a sus candidatos. Y como esos partidos no han cumplido con esa responsabilidad, los narcotraficantes han permeado las estructuras y las boletas electorales. Tenemos representantes en los ayuntamientos y en el Congreso Nacional de narcotraficantes, de sicarios, de gente que lava activos, porque los partidos no se han cuidado de depurar y de crear una especie de sedazo para excluir de las boletas a las personas que tienen una trayectoria cuestionada. La Constitución de la República y el sistema jurídico no se puede violar con enviar listas a la Embajada de Estados Unidos y otras casas diplomáticas. Que asuman los partidos su responsabilidad para desentar la política y también para excluir de la matrícula de los partidos a las personas, a los ciudadanos que tienen antecedentes penales y criminales, que son delincuentes, que son narcotraficantes, que son corruptos. Eso no debe decidirlo ni la embajada ni la sociedad civil. Son los partidos políticos los que tienen que crear el
proceso para el antidoping y para todo lo que tenga que ver, para transparentar las boletas electorales. Así que no evadan su compromiso y lo deleguen en otros y se pongan a trabajar para presentarle al país a candidatos honestos, responsables y basados en valores morales. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos.
Ya lo vieron ustedes, 302 días faltan para los congresuales y municipales, y presidenciales. Congresual y presidencial, 302 días. Vamos a poner el teléfono en pantalla. Vamos a ver si la gente tiene algún tipo de opinión en torno a el apoyo del gobierno y el presidente Luis Abinader al director de la policía, Alberto Ten. Eduardo Alberto Ten. Ahí está. ¿Cuál es su opinión sobre el apoyo del gobierno y el presidente al jefe de la policía o al director, como es el nombre que se le puso? Aunque la palabra jefe no desaparece. No. Eso ha sido difícil. Desde la época del períncrito, de San Cristóbal, el varón. Es insólito cómo el presidente de la República ha mantenido al actual jefe de la Policía Nacional con una oleada de acciones criminales enormes. Vamos a dar las buenas noches a Javier, que está ahí también. Javier está aquí. Está instalado. Mis afectos, tanto a Ignacio como a usted, don Frank. Placer verles ahí, analizando los temas políticos. Estaba con lente el hombre, ya los años parece ser que comienzan a sentirse. Pero Javier es joven. Sí, ya cualquier muchacho de 60. Ya ahora, joven. como que yo veo que muchos adolescentes con lentes, ¿qué es lo que pasa? No sé, lo mismo computador y la cosa. Porque hay muchos jóvenes que... Ya los celulares también, que fuerza mucho a la vista. Que consumen estimulantes también, ¿por qué? ¿Qué consumen? ¿Para qué? No sé. Pero en el caso mío por la lectura, el que lee mucho ve poco al tiempo, a la larga. Y ustedes también lo Antes saben. mandaban a comer mucho zanahoria. Antes, Sí, todavía lo recomiendan los médicos. Por la vitamina que tiene la zanahoria, vitamina A. Que No, porque tú nunca satisface. viste un conejo con lentes. El 724-5500, ¿cuál es su opinión del apoyo del gobierno y el presidente Luis Abinader al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, que estuvo aquí en Santiago como director regional del Comando Que Cibao Central? fue desvinculado de la Policía Nacional y a través de un tribunal logró una sentencia para su reincorporación. Así es. Y llegó a la dirección de policía. De aquí lo mandaron, creo que fue a Barahona. A Barahona. A Barahona. Ahora Al sur. sabe, él estuvo en la línea también, Estuvo en la línea. estuvo en Puerto Plata. Sí, pero eso fue mucho antes. Ahora, de ¿sabe Santiago. cuál pregunta sería clave también? ¿Debe el presidente de la República destituir al director de la Policía Nacional? hace rato que debía hacerlo. Yo creo ¿Lo que debe destituir? ¿Qué piensan nosotros del en presidente? mayo habrá cambio. En agosto. En agosto. En agosto 16. En agosto. Es posible. En los últimos años, los gobiernos del PLD y en este caso del PRM como que no son dados a cambio. Pero En la época de Balaguer, cuando se acercaban esa fecha, Todos había un saben. nerviosismo. la diputada que estaba ahorita me dijo, no, va a haber cambios. Pero eso lo están, Pero- eso lo están ellos diciendo desde el primer No año. están durmiendo con eso. Sí, desde que llegó. Son tímidos los presidentes para eso últimamente. Y mira que ella hablaba de las masas, pero el gobierno ha olvidado a las masas del PRM. Pero tienen que mandar señales obvias. Tiene que haber cambios de manera obligatoria. Porque se han quedado rezagados ahí. Y la gente quiere un cambio, realmente. Ya, Porque para eso fue que se eligió ese ¿quién usted gobierno. entiende ya debe ser destituido o sustituido? Debe ser destituido ya. ¿Quién? Ten, El director de la ¿Quién? ¿Y policía. quién más? el de la policía. ¿Y quién más? El de Interior y Policía también. Chubasco. Claro que sí. El país le falta seguridad, al país le falta que... Cuando usted ve un policía, usted tiene miedo. No hay confianza. ¿Y es que dijo que no sabía de eso? Que es lo que sabía de economía. Ah, ese es el También. medio ambiente. Apunte ese también. Apunte. Seara Hatton. Seara Hatton. Claro. ¿Debe el presidente de la República destituir al director de la Policía Nacional? ¿Está controlada la delincuencia, como dice el ministro de Interior y Policía? Son preguntas que Es una burla. se pueden conjugar con esa, Frank. Sí, yo entiendo que sí, porque si lo han mantenido, porque lo han estado apoyando, y más con estas reuniones que se están haciendo los lunes. Y donde se le da un mando especial al director de la policía. El jefe de la policía tiene buenos padrinos Sí, en el gobierno central. cuando no ha podido el ministro de Interior y Policía, Comenzando por el que Poder le ha echado Ejecutivo. la canana y muchas cosas a él. Comenzando bajo por el su Poder responsabilidad. Ejecutivo. Y funciona esa reunión de los lunes en el Palacio de la Policía. Eso es para un brindis. Eso es político. Yo creo que es pantalla. Eso es brindis, Más populista. bebidas exquisitas, una ¿Se picadera. dan ahí? No. Una Claro picadera que sí, gourmet. buenos vinos. No, el gobierno no puede. Ay, el gobierno ay. tiene austeridad. Una picadera gourmet.
Y todas esas actividades que está haciendo el partido ahora, que vienen dirigentes y funcionarios, eso, ¿cómo costean esos eventos? No, porque el partido, si El es del partido partido, el partido tiene su fondo. Tiene fondos. Es un partido mayoritario, le entran millones. Millones. Ellos fueron guardando porque fueron Más de 20 millones. creando una obra. 20 millones, alrededor de 20 millones mensuales entra el Partido Claro. Revolucionario Moderno. es un Aproximadamente. 80% que Digo, le reparten a los sí, mayoritarios. claro. Los dirigentes tienen buenos salarios. Sí, El presidente y el secretario general, sobre todo. Buenos la salarios. dirección del partido, Claro, la directiva del partido, el presidente, el secretario de organización, Claro, eso tienen su salario. general, todo Por eso que luchan por ser partido mayoritario. Claro. ¿Y le hacen descuento de los impuestos a eso? No, porque eso se llama en política estipendio. Sí. Son efectivos. No tiene descuento. No tiene Es un descuento. estipendio, porque en la política los cuadros que le pagan le llaman estipendio, que es un sinónimo de salario. ¿Y cómo controlan a aquellos que reparten los chelitos para montarlo, y motivar a lo de los barrios para montarlo en las guaguas, en los autobuses? No igual. Eso no se controla, eso, ¿verdad? Esos son aportes de los Recordemos miembros. que el PRD, el PLD, no sé el PRM ahora, de las elecciones de 12 todavía no han presentado la factura con soporte. Es difícil. No, Desde y- 2002. Sí, pero y más la campaña pasada, que fue donde más dinero No se hubo. gastó. Y en esta que viene va a ser ya, ¿sabes? Sí, pero aquella con la pandemia y la cosa, tú oye, donde estaba un Gonzalo que iba a buscar a China a 3 gente y el otro haciendo competencia. Oye, aquí fue muchos recursos que se utilizó. Entonces, nuestros televidentes, anímense. Debe el presidente destituir al director de la Policía Nacional. Buenas noches. Hola. ¿Cómo está? Sí, hola. ¿Cuál es su opinión? Sí, la escuchamos, adelante. Sí, hola. Ok. Bueno, no, yo quería hablar básicamente sobre el asunto de las encuestas del día de hoy. Ok. El presidente aparece con un 50, 53%, 52%. Leonel bajando y el PLD estático. Y entonces la narrativa de la oposición ha sido de panes, huevos, plátano, huevo y panes. Entonces parece que eso no está dando resultados. El PLD, tanto la Fuerza del Pueblo, tienen un lío en la justicia de casi 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos fue el presupuesto de obra pública del año pasado. Yo pienso que la sociedad dominicana no está pendiente a huevos, ni a plátanos, ni a pan, sino en que averiguar en dónde están esos 100.000 millones de pesos. Y eso es lo que explica que el presidente se mantenga en más de un 50% y el PLD estático aún con la unión de los dos candidatos. Es una humilde opinión, que creo que esa narrativa no está dando resultados para la oposición. Y con relación al director de la Policía Nacional, ¿qué usted cree que debe hacer el presidente? No, para que se fue. Se fue. Huyó. Él hace una importante Análisis, aporte, sí. ¿verdad? Porque la canasta familiar está cara. Sí. Las tarifas de los servicios básicos están caras. Caro, no. Yo creo que tú eres muy considerado. Todo está Ignacio. disparado. La inflación Excesivo que está eso. exorbitante, ¿verdad? Entonces tú vas con 6.000 pesos al supermercado. Entonces, el presidente del Senado, yo recuerdo, en una publicidad contra Hipólito fue, agarra un pollo por el cuello. A Hipólito por el cuello. Eduardo. Eduardo Estrella. Por el cuello. Dice, no sea indolente con los pobres y aparece Oh, un sí, pollo. Sí, yo recuerdo la expresión de Y indolente. aparece un pollo ahí. Sí. Y ese pollo, en esta gestión de la que Eduardo Estrella es copartícipe, presidente del Senado, senador en la boleta del PRM y aliado, no ha dicho, no ha cogido a nadie por el cuello. No, y ese es otro tema. Parece que hay consenso con lo de la Cámara Baja, pero no así con el Senado. Pero el presidente del Senado es el hombre de Luis Abinader. De Luis Abinader. Hay un acuerdo entre los senadores que incluso participó Luis Abinader en las pasadas elecciones congresuales, en la que se comprometieron que Eduardo Estrella no iba a ser candidato en esta ocasión para el año final, en este año preelectoral. Estamos dudando. Ya hay una que se retiró que no está aspirando, que es Ginés Bunigar. Se retiró. Ya se retiró. Ese otro gallito de pelea. Parece que ya le están bajando líneas, Javier, ¿verdad?
Ya es un Pero ella no acuerdo cogía soterrado. corte. Quien tiene posibilidades, me dicen, hay dos. Romero, Franklin Romero, que es de la provincia de Duarte, y cerca de la provincia de Duarte, en Sánchez Ramírez, Ricardo Santos. ¿Y tiene Romero la estatura, el nivel para dirigir No creo. un Senado? No. Si mandan, O el respeto, si ¿verdad? mandan la lista a la embajada, Ay, Dios mío. Huevo usted con la embajada. ¿La cogió usted con la embajada esa? Ese es un tema, ¿eh? si le mandan a la embajada, Hay problema. le van a decir al partido, le van a poner una X. O una triple, no le ponen la triple X para que no se confunda. Frank. No. Y Ricardo Santos, de los Santos, es heredero de Blas Peralta. Sí. Y todos sabemos lo que fue Blas Ay, Peralta. Dios mío. Todos tienen ahí. O sea, Ricardo Santos es el heredero de Blas Peralta en ese grupo de... Hay problema con eso. ¿eh? Claro. Entonces, Ah, ¿qué es lo que le conviene al gobierno? Que se quede Eduardo. ¿Por qué se van a matar ahí los PRMistas? Yo creo que sí. Que lo más conveniente es que se quede. Que se el quede que está, Eduardo. el que Para, está. para el equilibrio, porque en realidad es un equilibrio, tú ves, con Eduardo. Para que no se le derrumbe la Pero los casa. PRMistas no quieren Eduardo. Ahí se va a armar un repepero, compadre. Mire. No, ahí hay un reperpero. Ya lo hay, es cierto. Allá hay un reperpero. No, porque todavía. No ha salido a la luz pública el repepero, pero el repepero hace tiempo que No, está. eso está. Pero Porque el feo. malestar está desde que el partido se pronunció con esto de la embajada, ya existe. Yo entiendo que existen problemas estomacales. No, hay las cantidades. El Prodón se agotó en la farmacia. Yo no sé si es u otro, pero Pero lo cierto es que el 16 de agosto se prevé un cambio, por lo menos en la Cámara de Senadores. si él se va a repostular, el Ahora, en la presidente tiene que Cámara haber de cambio Diputados- no solamente ahí. Ahora, óyeme una cosa, en la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco no es popular para la presidencia por popularidad. Es porque él ha tratado bien a sus colegas. Es un político fino por demás. Él ha Hay que tratado darle bien a sus respeto. colegas, Fran. Sí. Día de las Madres, Día de los Padres, no. el Día del Niño Jesús. Pacheco- Hasta la vieja Belén le dan. Pacheco es un político aventajado. Hasta la vieja Fino. Belén, hasta la vieja Belén. Se sabe mover el Claro, tipo. o sea Sabe, que- sabe caminar, como decimos en el campo. Claro. Pacheco es un hombre que hay que seguirle los pasos en política. Pero Exitoso. fíjense, pero también tiene su historia. Alfredo Pacheco logró a la presidencia de la Cámara de Diputados bajo tiros, Es una oportunidad. violando una línea del partido, Cuando estaba la Rafael Rafael Albuquerque. que era la candidata de la unidad. Bueno, pues vamos a otro corte y ya regresamos con todos ustedes. Ya se integra Juan Ango más a Elecciones 2024. Se pone bueno esto, señores. Bueno, esto viene caliente, como algo más, Javier. Juan Ango más dice que trae unas bombas por ahí. Unas noticias que van a retumbar hasta los cimientos. de Los unos dos, partidos políticos. los dos han estado en la sala capitular. Los cañoneros. Pelean en pareja. Ya.
Bueno, llega el turno en elecciones 2024 de escuchar la ponencia, el comentario, el análisis de Juan Angomas. Sí, muy buenas noches a todo el staff y muy buenas noches a los amigos televidentes. En esta oportunidad queremos referirnos hacia lo que es razonar el voto. Específicamente nos centraremos sobre el voto de los diputados. Si nosotros hiciéramos un pequeño sondeo sobre lo que ha hecho cada legislador, cada diputado de los diferentes partidos y de las diferentes circunscripciones, sencillamente solamente escuchamos su voz o escuchamos su nombre cuando hay un escándalo, cuando hay un cuestionamiento sobre algunos de ellos. De la 1, de las 2, y de las 3 circunscripciones, han habido escándalo de 3 diputados. Y no nos centraremos en ello. Lo que quiero decir es que si tú le preguntas al electorado, le preguntas al votante, ¿quiénes son tus diputados? Que el día pasado hicimos un ejercicio y nadie supo decir en la calle. Pero, ¿cuáles son las propuestas que han sometido esos legisladores en beneficio de su comunidad, en beneficio de Santiago? Yo creo que el electorado en esa oportunidad debe hacer conciencia al momento de marcar por un diputado, de elegir un diputado. Normalmente uno se va a votar en bloque y no se detiene a ver cuáles son las mejores propuestas de cada organización política. Y como decía en mi comentario anterior, en esta oportunidad la población tiene la facilidad de votar por un diputado distinto al senador de un partido. Entonces, ¿qué yo entiendo? Que si no vamos al rendimiento, a lo que ha sido el desempeño de cada diputado, yo creo que el 99% la población de Santiago debe rechazarle. Entonces, yo invito al electorado a que al momento de sufragar, no lo haga porque usted tenga una simpatía partidaria, hágalo porque el proponente en esa boleta o el propuesto en esa boleta ha hecho un buen desempeño, o el que se va a elegir, que no es actual diputado, le venda a usted, le haga la propuesta de qué hará por su municipio, de qué hará por la provincia y de qué hará por su circunscripción. Este ha sido nuestro comentario del día de hoy. Que a propósito del comentario de Juan Gomás, la producción de elecciones 2024 de Alberto tiene precisamente una campaña sobre el valor del voto. De esto estaremos hablando más adelante, de algunas personalidades que estarán hablando y concientizando a la población sobre el valor del voto. No vote tu voto. Vamos ahora al comentario de Javier Jiménez, aquí en elecciones 2024. Miren, déjenme contarle algo a todos ustedes, amigos televidentes. Primero, darles las gracias por el tiempo que nos permiten ahí para escucharnos. Yo pienso de manera muy particular que el partido político que no tiene la capacidad para depurar a sus hombres, a sus miembros, no puede gobernar un país. Vamos a tomar esto muy en cuenta porque yo estoy consternado. Es lesivo para el país que nosotros le entreguemos a una nación extranjera, a la embajada norteamericana en este caso, para que depure los miembros candidatos que puedan ser del Partido Revolucionario Moderno, el partido oficialista. Recuerden que el artículo 3 de la Constitución es claro cuando dice que la soberanía es inviolable y que hay que oponerse a toda injerencia, con palabras comunes para que ustedes entiendan de qué se trata. Es peligroso, es lesivo que un partido tenga que mandar un listado a una embajada extranjera para que depure a sus hombres.
Pero los partidos políticos reciben de manera íntegra y mensual, esos partidos mayoritarios, una millonada, más de 20 millones reciben los partidos mayoritarios. Y no puede ser que un partido como el partido oficial, con ese dinero que recibe, tenga la capacidad de nombrar una comisión interna que depure a esos precandidatos. Y si no lo tienen de manera interna, contrátenlo y hagan una depuración exhaustiva, tranquila, profesional, para que ustedes se curen en salud. Pero más lejos aún, se va el presidente del PRM, Ignacio Paliza, e invita a la oposición para que haga lo mismo. Oigan bien, un disparate. Pero ¿cómo tú, cometiendo ese error, entonces está invitando a los demás partidos de oposición para que te imiten en el error? Pero los partidos de la oposición no tienen diputados ni ningún miembro en sus partidos que tenga problemas con la justicia. No hay ningún diputado que esté en el extranjero respondiendo a esos problemas que ustedes tienen del narcotráfico. Entonces, me llama poderosamente la atención. ¿Qué está pasando en el PRM? ¿O será que la misma embajada le pidió ese listado para ellos depurarlos? Bueno, quedan ustedes para que analicemos posteriormente de qué se trata toda esta situación engorrosa, vergonzosa, genuflexa del partido oficial. Ojalá que recapaciten y echen eso para atrás. Ese es nuestro comentario de hoy, para que quede en la psiquis, en el engrama mental de cada uno de ustedes, amigos televidentes. Miren, y a propósito de ese tema, el PRM tiene más de 4.500 precandidados y revisarlo uno por uno. Bien fácil. Tienen que hacer. Bien fácil. Pero no solamente eso, a ninguna de las instituciones que se le ha enviado el listado tienen la forma de cómo depurarlo. Ni mecanismo, nada. No hay mecanismo, no hay nada en ese sentido. Pero cuando ellos... Es porque son los partidos los que deben hacer. Pero oye, cuando ellos se inscriben, cada candidato que se inscribe presenta una hoja de vida,
no delincuencia y presenta, si tiene alguna querella o alguna ficha, lo que sea, pero tiene que salir ahí. Un acta de no antecedentes penales. Sí, Sí, de no hay muchos delincuencia. dirigentes que tienen dificultades para conseguir un Pues yo no papel lo de buena entiendo. conducta. Pues no entiendo cómo ellos lo inscriben. Porque No me da. Pero ahorita pedía Ignacio 1% de los 150 millones. Yo me conformo con el de los laboratorios, Sí. el antidoping. Ellos mandaron a orinar y da todo. Ahora, a partir de lo que dice Juan, partimos de lo que usted plantea. Hay que excluir a todos los diputados actuales. ¿Qué han hecho? Y tan caros que le salen al país. Porque si vamos a ver, óyeme, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy simple. ¿Cuáles son los principales proyectos que tienen ambas cámaras? Pero en este caso estamos hablando de los diputados, de la Cámara de Diputados. Tienen el proyecto de la reforma al Código Civil, que es una reforma que va a cambiar todo de importancia. Esto tienen 3 años. Nunca hemos escuchado un legislador hablar de la reforma al Código Civil. No. El Código Penal, todos no tenemos ni que referirnos a ello. Y la ley de agua. O sea, ninguno de O sea, proyectos importantes para el país. ninguno de los proyectos importantes que impactan al país, a la sociedad, están en agenda ni han sido aprobados. O sea, Ahora, hay una cosa ¿cuál es interesante. la suerte? ¿Cuál es la Hay suerte? una cosa interesante. Ustedes dos que han estado en la sala capitular, y es un escenario. Pero tú eres un experto. Parece que la gente le tiene miedo a los escenarios porque Juan Ubiere fue diputado y no fue capaz ni siquiera de pedir una revisión en la ley de hidrocarburos cuando él vivió atacándola. Es que el escenario lo limita a uno. Es que no se forman para ser legisladores. El problema es... Esa es la palabra. Sí, claro, es que no se forman para ser legisladores. Cuando cualquier carajo a la vela quiere aspirar a hasta regidor, diputado, lo que primero pregunta es cuánto pagan, cuánto ganan. O sea, es una locura, de verdad. O sea, no se preocupan por presentar un proyecto que vayan a someter al Congreso antes de ser diputados. O sea, no tienen formación legislativa. Y es una locura también. Pero a propósito de formación, y ustedes dos que son abogados, saben que los partidos están violando un reglamento, que el presupuesto que le entrega la Junta tienen que destinarlo a la formación, Sí. a la formación política, pero al mismo tiempo, si vamos a congresuales, usted tiene que darle pincelada a los que aspiran a esa diputación para lo que sepan lo que es un congreso. Sí, Dale pero su cursito, su taller. Sí, pero Claro, mira, hay que hacerlo. con lo que dice Javier no es tan simple, no es que te formes o no te formes, no es que propongas o no propongas, no. ¿Quién tiene mayoría en ambas cámaras? El actual gobierno. Claro. Yo soy un partido minoritario o de los que no tiene la mayoría. Yo puedo someter 20 proyectos, claro. Es importante que el país sepa cuáles son mis iniciativas, pero si no hay una voluntad política de la dirección de ese partido, más que del bloque, porque la política legislativa de cada bloque la traza el organismo central de su partido. Claro. O sea, aún tenga el bloque de diputados del PRM la intención de aprobar un proyecto, si su dirección central no le aprueba de antemano, o sea, son legisladores que no representan por sí la sociedad, sino representan la voluntad de un partido político. Y hace lo que diga el partido. Y hace lo que diga el partido. Por O eso sea, tú muchos no puedes- leían los ¿Por proyectos. qué? Eso que dice Juan es más importante. ¿Por qué la ley de partido, que duró 20 años, la ley de agua tiene también 20 años, el código, porque no lo colocan en agenda? Ahora, ¿quiénes son los culpables de que no lo colocan en agenda los partidos? Pero algo muy simple, aquí se hace falta un código electoral y ¿qué hacemos? Vamos poniendo parche, pero no nos enfrascamos a hacer una verdadera reforma. ¿Por qué? Porque no es del interés de los partidos políticos. Porque el que está en el gobierno, llámese cómo se llama, en su momento el PLD tuvo su oportunidad y no lo hizo porque él era lesivo a sus intereses. ¿Por qué no lo trató? Por eso Bueno, mismo. porque en el desorden ellos obtienen muchos beneficios. Pero No, existe no, la desorden figura- institucional. existe la figura del fiscal La falta de electoral, ¿verdad? regulares. Sí, eso no, pero implica. discúlpame, antes de discúlpame, para hacerte un paréntesis. Es que normalmente las propuestas que se hagan siempre van en detrimento del que ostenta el poder. ¿Tú entiendes? O sea, si tú lo pones en igualdad de condiciones
a mí no me conviene, entonces yo voy a legislar en principio en contra de mi provecho y por eso no se legisla. Viene uno con mayoría y no legisla. ¿Por qué? Porque quiere mantenerse sus intereses. Pero hay un detalle, colegas. Es que los partidos políticos, como ustedes lo están diciendo, tienen razón. Los partidos políticos, cuando eligen a sus hombres, que no lo depuran, lo primero que preguntan es, ¿qué le va a aportar al partido? ¿Qué le va a aportar a la campaña? Y por eso es que ustedes ven tantos bancaeros, no banqueros, porque los banqueros son los que trabajan y representan los bancos. La banca comercial. La banca comercial, pero los bancaeros que representan las bancas de apuestas, esos riferos, que son la mayoría en el Congreso, los diputados, senadores, esos son los que nos representan a nosotros. Esas son la gente que legislan. O sea, los partidos políticos, este sistema de partidos, no depura, ya lo sabemos, no canaliza tener los mejores hombres formados, abogados, profesionales de la medicina, ingenieros, con experiencia política. No eligen sus mejores hombres. Entonces, ahí que viene el asunto a que me refiero de la formación. Cuando yo era reformista, yo dirigí el Instituto de Formación Política. Yo pensé que usted era reformista todavía. Cuando dirigí ese instituto, ya no. Juan Gómez, amigo Ignacio y Fran Rodríguez, yo me preocupaba en ese Instituto de Formación Política por formar jóvenes en oratoria, aumentar su capacidad de decisiones, tratar de que los jóvenes leyeran y los que no tenían la capacidad intelectual, que fueran técnicos, pero los que sí, los prospectos para que fueran regidores, síndicos, diputados, pues se formaran a través de estudios, de análisis, de propuestas, y hacíamos exposiciones inteligentes para que los jóvenes llegaran formados a las posiciones. Bueno, de lo que pasa es que contención. los partidos políticos se abrazan de la Constitución, del derecho a elegir y a ser elegido. Sí, pero pero debe haber reglamentos. Claro que sí. Porque aquí hemos tenido diputados representando a Santiago que firmaban con un sello. Es que, mira, Imagínate, sí, entonces, es que, ¿qué podemos esperar? Sí, Dice? pero mira dónde reside, Se necesita formación. ¿Dónde reside el problema? El problema no reside en la formación. El problema reside en el costo de la campaña. Porque tú puedes tener la mejor formación y el electorado, ¿por quién vota? O sea, ¿quién gana? El que invierte más recursos. Pero por el No, entonces, déjame Por el explicar. Sí, clientelismo. pero déjame explicarte dónde está la solución. Han mantenido el método de Holmes. Si tú tienes una boleta independiente, por decirlo, un partido minoritario, que esa curul le corresponda al más votado, no al concierto de votos que te hace mayoría. Entonces, si se eliminase el método de Holmes, ahí estamos en presencia de la representatividad, porque el método de Holmes es inconstitucional, porque es contrario a la representatividad. Y me explico, y lo pongo de manera muy llana. Cuando yo voto por Fran, y Fran es el más votado de todos los diputados, pero sus compañeros no hacen una sumatoria para que a él le corresponda el primer escaño. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y le voy a decir lo siguiente. ¿Por qué se quedó el método de Holmes siendo inconstitucional? Porque había un interés en el constitucional. Don Milton Ray Guevara, que todo el mundo le conoce, un hombre probo, pero se prestó a mantener el método de Holmes porque beneficiaba al PRD en ese momento, porque el PRD era mayoría cuando se hizo la reforma. Si aquí se eliminase el método de Holmes en una nueva reforma constitucional, vamos a tener verdaderos legisladores. Y le voy a poner un ejemplo. El Distrito Nacional, usted ve personas que salen ahí preparadas. ¿Por qué? Porque la masa de ese votante no es clientelar. Pero el tema central que le quiero explicar a usted y a los televidentes es el método de Holmes, que inhabilita a la calidad del diputado. Si tú eliminas el método de Holmes, la gran mayoría de los partidos, o sea, los partidos mayoritarios, no necesariamente van a obtener la mayoría de la representación. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso, ¿en perjuicio de quién va? De los partidos mayoritarios.
Entonces, ese método de Homs es sencillamente inconstitucional y alguien tiene que tomar la iniciativa e incoar un recurso de inconstitucionalidad ante el tribunal, en una acción directa ante el tribunal constitucional. Desde que aquí se elimine el método de Homs, hay santo remedio y tendremos verdaderos legisladores. Pero ni los partidos ni los legisladores están en eso, Juan. Pero lo acabo de decir. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el voto preferencial. Nosotros pensábamos que el voto preferencial era una salida para una verdadera representación. Ahora, ¿quiénes tienen ventaja en el voto preferencial? Los que tienen dinero. Es que no. Entonces el clientelismo juega un papel, Juan. Sí, pero ¿Por qué perdieron Ángela Costa y José Ricardo las diputaciones en 2 días? Porque salieron dos, ¿cómo te le dije a los banqueros? Bancaeros. Salió un bancaero, los dos tenían vinculación, 2 riferos. con sacos de dólares. Pero, Era en dólares. Sí, Ignacio, pero Era en no dólares. necesariamente. No, venga, A veces tú eres el más votado de tu circunscripción, pero tu partido no hizo la sumatoria, el cúmulo de votos que le diera la mayoría. Porque aquí hay diputados que salen con 3.000 votos. ¿Por qué? Porque Miguel Gutiérrez sacó más de 30.000 votos, que representaba dos diputados. ¿Tú me entiendes? Dos diputados. Ahí hay diputados del partido, del actual gobierno, que sacaron menor cantidad de votos. Hay como 3 o 4 que sacaron más que ellos, pero ¿quién lo arrastró? Lo arrastró ese voto mayoritario de Miguel Gutiérrez. No, eso es entendible, pero el clientelismo también juega su papel. Evidentemente. Porque el clientelismo implica que los que no tengan formación, pero que tienen dinero, compran. Pero eso, escúchame, eso perjudica a los propios partidos también, a los mismos Claro. candidatos del partido, porque ocurrió lo propio que tú bien explicas en la circunscripción 3 con Víctor Fadul, que sacó todos los votos El del más mundo, votado. entonces, pero absorbe y le hace daño a los candidatos de su propio partido, porque no le permite salir, porque Es lo contrario, no, Javier, no. No hay arrastró. No, él le conviene, porque él te arrastra. Ya, Él no no. te perjudica, él está perjudicando a los diputados de los otros partidos que no tuvieron esa votación que tuvo él. Es contrario a lo que tú planteas. Ahora, el método Ok. de Homs hay que eliminar. No, porque es inconstitucional y Mira, es contrario a Entonces, los la partidos, y es contrario a la oye, representatividad. los partidos y el presidente del Tribunal Constitucional, que dijo ahora en Estados Unidos que ellos no reciben presiones ni de órdenes de nadie, en ese momento la recibieron. La cogió y la puso siendo O sea, inconstitucional. ¿por qué se aprobó? Porque el PRD le trazó línea. Pero aquí se ha tocado el tema del clientelismo. ¿Hasta dónde es real la cifra que presentan los partidos de los gastos que hacen en campaña? Porque ellos presentan números, pero uno sabe que va mucho más allá. Pero lo inexplicable es que muchas veces los mismos partidos que van a hacer transmisiones de mítines, la misma campaña, ellos están pidiendo favores en los canales. O sea, ¿y cómo reportan tanto dinero que se gasta en una campaña, cuando la mayoría de ellos viven de la Los dádiva? que hacemos comunicación tenemos que establecer una responsabilidad. Esos políticos que vienen a pedir un favor a uno, invierten todos los recursos en la valla, en los anuncios, En lo clientelar. en las redes sociales. Y entonces quieren que los canales le colaboren. no le paguen entonces. Pero se quedan con su chelito Que también. piden ayuda. Pero ellos se quedan con dinero Aquí del hubo que un le candidato traen. presidencial que vino a Santiago, que se reunió con los dueños de canales de Ignacio, televisión. pero no Le lo dijo, gastan todo. ayúdame que no tenemos dinero ahahora. No lo gastan todo. Pero ven acá. Y los gastos entonces del En canal. estos mismos Aquí se procesos que se paga están llevando, energía ¿cuánto eléctrica, llegaba se a paga Santiago personal, se del paga personal. Nómina. Aquí, No te escuchaba. o sea, Perdón. en uno de los procesos judiciales que se está llevando a cabo, ahí se dijo cuánto llegaban a Santiago, para senador, para diputado y para otros. Ahí se habló de cantidad, óyeme, que toda la semana estaba bajando ya los días. Pero hay críticos. otra situación ahí, es que los encargados de comunicaciones de los partidos se quedan con la mayoría del se dinero quedan con los destinado para publicidad. Hay un anillo. Aquí en Santiago hay un anillo que se queda con el dinero de la publicidad. Entonces hay que estar el asunto. Y entonces quiere que le den todo. Le llaman a David, ayuda. Mira, Qué bueno. Sí, mira, y Aquí hay 2 o 3 que se quedan con una Mira, millonada, al mes. Hay un monopolio de la Al mes publicidad en hay Santiago. 2 o 3 que se quedan con millones. Es que no hay forma de tú justificarlo, de tú reportarlo. Entonces que tienen que entender que esto es una empresa que necesita Bueno, pero- no colaboración y no una colaboración, no un respaldo público. La forma es, Fran Rodríguez, decirlo con nuestras voces,
y cada cual el que tenga el problema, bueno, puede expresarlo. Yo le servía Como lo servicio estamos haciendo ahora. profesional a un partido y me pagaban en efectivo, sin recibo y sin nada. Mira, ¿qué agente que en la campaña Son la electoral, bala. oye, qué agente que en la campaña electoral te ha utilizado y dice que tú eres su hasta hermano, te dice. Y cuando llegan a una posición y te saludan. No, y otros te piden favores y lo reportan como un gasto. Y el mejor después. ejemplo, oye, el mejor ejemplo lo No, cuando tenemos. tú no te enteras. El mejor ejemplo lo tenemos en la educación virtual. ¿A quiénes se beneficiaron? Un grupito. Ah, Es Pero cierto. mira, se excluyó a gente que cooperó de manera desinteresada. Ah, pero cuando estaban en el poder y cuando estaban repartiendo el dinero, ahí no eran hermanos. Colócame esa publicidad. Ahí no eran hermanos. Ayúdame, hazme el favor. Mira, tú eres mi amigo, ayúdame. Porque tú sabes que somos socios. Todo eso, y después no te cogen el teléfono. hermano, Así que pasa. intervienen en es que esto. mira, es que mira lo siguiente. Fuerte. Ah, pues, También está en el dueño de canal y el dueño de programa. Si tú pagas por una valla 100,000, una sola valla, o 50,000, tú no puedes encontrarte caro que te cobren 200,000 por 2 cuñas. no, por eso es increíble. ¿Tú me entiendes? Entonces, van donde ti y tú le coges 30,000, 20,000 pesos. Entonces, quienes han dañado el mercado son Algunos. Amén. Porque es Quien- preferible rechazar. Sí, quienes han claro. dañado el mercado son básicamente los dueños de programas y quizás también en circunstancias los dueños de canales. ¿Por qué? Porque tú sabes que ese señor, ese candidato, tiene un presupuesto en inversión y si no te paga ahora por adelantado, si terminó la campaña, aún ganara o perdiera, no te vas a pagar. Pero después ni te lo agradece ni te coge el teléfono. Entonces, estos candidatos, quienes tienen que tomar la decisión, somos los que estamos en los espacios. El Usted no único- quiere pagar, usted no se anuncia. Y El punto. único que conozco que ha pagado la publicidad después de perder fue Ángel Julián Cerrucho. Y también Eduardo Estrella. Yo me refiero al que yo tenía el conocimiento. Ángel Jacinto. Julián Cerrulle pagó su publicidad. Y Jacinto Peinado, nos dice ahí Jacinto. Adalberto. Sí. Y Jacinto también Peinado. pagaba la Entonces, Eduardo publicidad. Estrella pagó También. Pero para evitar esos Ese problemas, son son de los pocos que le fían. Son de lo menos. hay que cobrar, Claro. hay que cobrar por adelantado. En Estados Unidos todo el mundo paga por adelantado para evitar problemas después posteriores. O sea, Pero es que la paguen primero. Pero es que no solo eso, el privilegio que tú vas a tener y en circunstancias lo que se van a buscar en las posiciones, tú no eres copartícipe de eso, se desaparecen y vuelven a los 4 años. No, porque es muy bueno en la campaña. ¿Tú entiendes? En la campaña se necesita uno. Ahora cuando usted llega a la posición, ya no son hermanos, ya no son amigos. Es una falta de respeto. Yo pienso que es Entonces una falta de nosotros respeto. tenemos que establecer responsabilidades. No, porque hay una, En ese sentido. hay una palabrita muy sencilla. Ayúdame. Sí, sí. Ayúdame. Pero se olvida de que tú tienes que pagar nómina, que tienes que pagar servicio, que tienes que pagar cuantas cosas hay, impuestos, y temas por adelantado. Yo tengo un amigo que dice, Adrián bebe leche. Y entonces, porque también está la manipulación. O sea, tú sabes que el tipo es gobierno y te van a cerrar el agua y la luz. Tú temes a veces de que cualquier publicidad que te pueda llegar te la van... Mira, y le voy a decir algo. Aprovechar. Eso ocurre prácticamente en Santiago. En Santo Domingo la historia es muy distinta. Hay canales que para tú ir a una entrevista tú debes pagar. ¿Por qué? Porque tú te estás promocionando y ese espacio paga dinero. Entonces, ustedes que tienen programas. Sí, pero hay que diferenciar porque en el Distrito Nacional también hay una especie de mafia. Con la publicidad. Hay que Son sacarle dos o lo tres suyo. Que dice, usted quiere una campaña, eso vale tantos millones. Sí, Ignacio. Y le dan, por ejemplo, 30 millones. Ya usted No. no conoce quiénes son. Y Sí, si es no, por pero mira, ¿Esos publicitaria, 30 millones qué hacen? y si es por publicitaria, Te ya tú llaman sabes a lo ti que y te viene. dicen, Peor mira, yo aún. necesito que me coopere. Y ya, pero se quedan con la millonada. Sí. Eso es un chantaje también. Sí, pero también. Porque si no le responden, comienzan a atacarlo. Y ese no debe ser el amor. No, claro. Porque Sí. no podemos ser chantajistas tampoco. Sí, no, pero déjame decirte. Hay Hasta- muchos chantajistas en la campaña. a los comunicadores de Santiago lo tienen como pedigüeños, o sea, como mendigos. ¿Por qué? En Santo Domingo, una publicidad estatal te dan 150, 200, hasta 250,000 pesos y mucho más. Entonces, aquí te quiere como mucho
te quieren colocar 50,000 pesos y te lo pagan cuando se sueñan con agua. No, es que hay comunicadores que tienen cuña de 200,000. Sí, pero esos son dos. Pero la inmensa aquí hay. mayoría vive detrás de un anuncito de 30,000 pesos. Y lo que no se ve de la cuña es mucho más. Estamos Lo que no se ve mucho más. Estamos completamente de Por debajo acuerdo de la cuando... Aquí habían comunicadores que resolvían eso en un restaurante famoso de Santiago. Pero claro. Acá comenzaban una campaña y pa, Chantaje. y después... Y nosotros no podemos recurrir al chantaje. No, porque somos Nosotros queremos profesionales. que sea en buena línea. Pero es que no tiene que ser el chantaje. Por ejemplo, este es un espacio que tiene una producción. Y no porque estamos aquí. O sea, ahora mismo... Y un personaje No, amplio. escúchame. Ahora mismo, en materia electoral, y no lo debo decir yo, debe decirlo el televidente, para mí, este es el espacio de mejor producción y donde están los mejores talentos. ¿Y por qué nosotros tenemos que tomar una publicidad de 30,000 pesos? No, pues quédate con ellos. Porque aquello tú se lo colocas de 200 y de 150. También está en lo que tú decidas hacer. ¿Tú me entiendes? Porque si tú colocaste en 30,000 pesos, ese político se lo va a decir a los otros. Claro, y ese es tu precio. Y ese es tu precio. No, ya Entonces, es mejor, en queman. vez de tú tener 4 o 5 publicidades de 30, tengo una o dos de 100 y ya te compensa. Y eso es mejor. Y te mantiene rey. Sabes que todo el que se quiera anunciar tiene una tarifa. Y el estatuto es diferente. Mira, Claro. yo pienso que esa bola, ese DAO que están acostumbrados los políticos, por lo menos aquí en Santiago, tiene que terminarse. Yo estuve monitoreando este fin de semana. El DAO. Sí, el DAO. Yo estuve monitoreando. Ayúdame. Es una palabra de Adalberto, el DAO. La bola, para que te coloquen DAO, regalado, la publicidad en el canal. Yo estuve monitoreando este fin de semana de manera muy tranquilo en mi casa. Todos los programas políticos, grabados, en vivo, y el staff, el contenido, el guión que tiene Elecciones 2024, está muy por encima, sin temor a equivocarme de lo que es la televisión en asuntos políticos. Vamos a un corte. Y Amén. regresamos en breve ya con los minutos finales. ¿Qué le parece? Finales.
Mire, Ignacio ha hecho mucho énfasis en lo del clientelismo y en la conversación que sostenían Amarilis Barret y Soraya Suárez, se habló mucho de que la masa no responden a la razón, sino a sus necesidades. Eso es cierto. La realidad. El voto es emocional y de cómo te sientes en el momento para tú votar. Tú Sí, votas pero cómo las te sientes. necesidades económicas también de Pero la es persona. importante lo que señalaba Juan. Nosotros necesitamos seguir proyectando la importancia de la conciencia del voto. Sí, pero hay una cosa que Eso decíamos está aprendiendo. en Sí, off. sí, eso Porque en la encuesta más reciente de la Galo, habla de que de un 32 a un 35% no tiene simpatía por los partidos tradicionales porque lo han engañado y porque no simpatizan con esos políticos. Que ellos quieren políticos honestos que los representen, entonces son una señal de conciencia. Ignacio Guerrero, una cosa. En off comentábamos ahorita, hace un momentito, que el clientelismo era una moda y todo lo que es moda tiene que pasar. Y ustedes apuestan a que el clientelismo, o han dicho que el clientelismo va a pasar de moda, que tiene que desaparecer. Pero yo no estoy tan optimista con ese tema. Porque es que yo veo y ando en los barrios y veo la gente. Porque es que el clientelismo tiene muchas modalidades. Dinero en efectivo, Claro, un carro, un televisor. dame lo mío. O sea, hay muchas formas, es difícil que desaparezca por Yo ahora. estoy muy pesimista con ese tema. Pero sí hay una cantidad de la población que va tomando conciencia. Pero ¿tú te acuerdas del análisis que hacía Lincoln López? Ajá. Que los votos tenían diferentes precios el día de las elecciones, que en la mañana tenía un precio Más barato. más barato y ya después del mediodía iba aumentando. A las mucho 3 de el la voto. tarde, a las 3 de la tarde aumenta. Cuando nosotros ya no los sabemos partidos eso. tienen un sondeo que se ven perdidos, Sí, sí. aumenta. Sí. Mira, Javier, y lo que dice Ignacio es que el desafecto, la desafección por los partidos políticos va acrecentándose. Anteriormente, eso se oscilaba un 12, un 13, ya está en un 35. Y cada día más el electorado rechaza a los partidos políticos. Entonces, si ya hay un 35%, Eso es peligroso, Juan. si hay un 35%, te está diciendo que ya el voto clientelar va mermando. Entonces, como tú dices que tú no tienes expectativas sobre eso, sí, es que los números, la tendencia te lo indican. Es muy probable que en un próximo proceso, en vez de un 35, sea un 45, y que nosotros nos vayamos acercando a la figura del outsider. ¿Tú me entiendes? De una alternativa. ¿Por qué? Porque como decía Roque Espaillat, el cobrador, si ninguno se une, gana. Si el ninguno se une, Sí, pero esa Pero alternativa fíjate es que ocurre, peligrosa. ese planteamiento de Juan es interesante por lo siguiente. En América Latina y el Caribe se han dado una serie de movimientos que entran dentro de eso que usted plantea, que emergentes han llegado a la presidencia de la sí, es República. que esa es la tendencia. ¿Por qué en Colombia hay un guerrillero que es presidente? Gustavo Petro. Gustavo Petro fue guerrillero. Sí, y Boris. Y en Chile, de la universidad, casi de la universidad, porque Uy. jovencito, un dirigente estudiantil. Pero recuerda lo que pasó en Presidente de Bolivia, Chile. Ignacio. En Bolivia fue un Y fracaso. fíjate, se dan fracasos. Cuidado con eso. Pero no fue un fracaso total, porque Evo Morales llevó a Bolivia de 2.000 millones de dólares de exportaciones a 20.000. Y lo del profesor Castillo, ¿recuerdas? Sí, pero mira, óyeme, es que no estamos haciendo la valoración de que si es bueno o si ¿Qué es pasó? malo, hacia dónde se va, Claro. hacia dónde se va el electorado. Inventa con figuras. ¿Qué pasó Entonces, con- por el desafecto de los partidos. Con Lula da Silva. Preso en la cárcel. Pero la gente se dio cuenta que era la alternativa que ellos cogieron en un momento que estaba al margen de ese clientelismo. Que fue una mala escogencia el otro. ¿Qué pasó? Que fue un fracaso. Sí, claro. Fujimori fue un grupo emergente, se montó en un tractor y dijo, quiero ser presidente. Sí, sí, sí. Y la gente, ¿por qué desaparecieron el COPEI y Acción Democrática en Venezuela? Por eso mismo. ¿Por qué Hugo Chávez se convirtió en un líder de Venezuela? Por el fracaso. Pero el fracaso de Venezuela viene por ahí, porque la gente dejó Eso de creer lo que que dice digo Juan, político, es es por un ahí. peligro. Pero es lo que A eso está- me refiero. Sí, pero que tú elijamos decís- un chavo, un maduro. Sí, pero tú decías ahorita como que el clientela... Puede desaparecer. O sea, óyeme, va cada día el voto siendo menos clientelar. Y mira, ¿Por qué las abstenciones Y el suben? ejemplo más reciente,
España, el ejemplo más reciente, que la derecha gana, no tiene la posibilidad de ser presidente, pero en las elecciones anteriores, Podemos y Ciudadanos no utilizaron clientelismo y ganaron la alcaldía de Madrid, Podemos. Sí. Un movimiento de izquierda, ¿no? Que Y rompieron el otro de derecha también obtuvo en algunos... Se cayeron las encuestas en España. Pero Entonces es indudable que eso que dicen es importante. En España en ¿Usted la se acuerda del la movimiento de los conciencia y indignados? educación y cultura. Los indignados fue así que comenzó. Lo que hubo en Egipto, lo que hubo en Puerto Rico, fue a través de los indignados. Y los indignados eran contra esto. Y otra cosa, si te das cuenta, ¿qué es lo que pasa? La gente está votando en contra del que está. O sea, la gente se indigna con el que está. Y yo le digo a ustedes, y después en par de elecciones, si aquí no hay un cambio en la cultura, en el accionar político, esa figura alternativa la vamos a tener. Porque yo te pregunto a ti, fíjate, cuando tú vas a cualquier institución, una ferretería, tú ves una cajera con un anillo de graduada y tú crees que es justo que después que te pasa 4 o 5 años, tú estés ganando 20,000 pesos, perdiste prácticamente todo ese tiempo, y, o sea, la inversión, tiempo y de todo. Entonces, esa persona que se encuentra en esa caja está acorde, contenta, satisfecha con el sistema. De ahí es que viene la desafección de los partidos, por esa falta de oportunidad. Y taxeando Y muchísimo. le voy a decir una Mucho cosa, encuentro. independientemente de que Luis Abinader participara en una elecciones pasadas, todo eso, pero Luis Abinader no entra dentro de eso, es una alternativa dentro de los tradicionales. Pero miren, señores, miren. Abel Martínez es una alternativa dentro de los tradicionales. No, pero imposible, pero ¿qué tiempo tiene? No, yo me refiero al rostro. Es fresco. Pero es que Son diferentes. escúchame, Fran tiene una propuesta. Ahora, ¿cuál es el problema de ellos? Que forman parte de los partidos tradicionales, No, que es- son responsables de esta crisis. pero es que imposible, por ejemplo. Vamos a poner... Nosotros tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, para reforzar lo que decía Fran, a profesionales en taxi y recogiendo basura. Sí, pero a mí lo que me preocupa, y yo no quiero salirme del tema, porque Fran quiere decir algo antes que nos vamos, no es el anillo de la cajera, sino que cuando vamos con 6,000 pesos a ese supermercado a pagarle a la cajera, salimos con 2 funditas. ¿no? Miren, señores, aquí no tenemos solamente una población que se equivoca. Aquí también tenemos gobierno que nombra funcionarios malos, muy malos, sin Pésimos. ningún tipo de capacidad. ¿Es así o no es así? Pero estamos Tiene bien. razón, tú también. No, vamos. No, aquí terminó esto ya, señores. Una bombita ahí. Me tiró el gancho. Hasta mañana. Hasta mañana. Juega los comentarios. Juega los comentarios.